Por eso en esta mañana yo sé que aquí, aunque haga frío, no pasamos el tiempo. Aquí el Señor trata con nosotros. Aquí Dios habla. Aquí el Señor muestra su gloria y su poder. Por eso este profeta hace la pregunta: ¿qué Dios como tú le dices a Jehová? ¿Qué Dios decir? No hay otro como tú. Porque realmente no existe más que uno solo. En una ocasión le preguntó un discípulo a uno de estos famosos filósofos llamado Aristóteles. Le dice: bueno maestro, ¿qué es lo que a los dioses le agradan y qué es lo que a los dioses no le agrada? Entonces Aristóteles le dice: realmente para entender eso y saber qué es lo que le agrada a uno y qué no le agrada a otro, la definición es que para que le agrade a uno solo el bien, se necesita la existencia de un Dios. O sea, ¿qué le estaba diciendo? Porque si hay muchos, a algunos les gustará una cosa y a otros les gustará otro. Porque realmente a Dios lo que le agrada es el bien. Y para que le agrade el bien a Dios, necesita haber uno solo. Los filósofos eran pensadores. Y realmente a Dios lo que le agrada es el bien. ¿Qué Dios como tú, que perdonas la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo porque se deleita en misericordia? El verso 19 dice: Él volverá, futuro, a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo de la mar todos nuestros pecados, cumplirá la verdad de Jehová y habrá la misericordia que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. Es decir, todo lo que Dios le prometió y le juró a Abraham, a Jacob, a Isaac, lo está cumpliendo hoy en día en la iglesia. Porque acordémonos que Dios le dio a Abraham una promesa de que de la simiente de él, aleluya, se iba a levantar uno grande, uno poderoso, uno que iba a terminar con el pecado y con Satanás. Y todos sabemos que hace 2000 años apareció un personaje, para muchos, aleluya, que no entendían esto, era un extraño, era un blasfemo, pero era el mismo Dios manifestado en carne, que se acercó al hombre y murió por el hombre en la cruz del Calvario, nuestro Señor Jesucristo. Amén, gloria a Dios. Por eso Pablo dice, hablando de la simiente, dice: no a las simientes como que fueran muchas, sino de uno, el cual es Jesucristo. Esa simiente de Abraham, según la genealogía que nos habla la palabra de Dios, viene de una línea genealógica, aleluya, y nace Cristo. Por eso Cristo es el Salvador del mundo y de nuestras vidas. Alabado sea el nombre de Jesús. Dice la Biblia aquí: Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades. ¿Realmente qué es lo que se sepulta, hermanos? A ver, un bautizado. ¿Qué se sepulta? Un muerto.
sepulta la muerte. Los que se sepultan son a los muertos. Amén. Amén. Los que se lo llevan al cementerio son a los muertos. Romanos 6 dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo eso, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Alabado sea el nombre de Jesús. O sea que el bautismo es la sepultura de los pecados. ¿Ven? ¿Quién sepulta los pecados? Es Dios. Por eso esta parte importantísima del bautismo consiste, porque realmente, hermanos, la obra redentora de salvación son 3 puntos importantes que fue, aleluya, que fue cumplida en Cristo. Cristo murió, Cristo fue sepultado y Cristo resucitó. Amén. Cristo murió, fue sepultado y resucitó. Al creyente es lo mismo. El creyente tiene que morir. ¿Pero a qué? A lo malo. Es decir, si antes le gustaba la discoteca, que delante de Dios no está bien. Porque a veces nosotros creemos que eso no tiene nada que ver, pero sí tiene que ver. Dios nos dice en su palabra que el que quiera hacerse amigo del mundo se constituye enemigo de él. Usted en esta mañana puede decir, pero ¿qué de malo tiene pegarse una bailadita para decir también la bailarina? Pero realmente, hermanos, esas son las atracciones del mundo donde Dios está realmente en desacuerdo con esos. La fornicación. ¿Qué es la fornicación? Es pecado. El adulterio es pecado. Hurtar y robar es pecado, porque hurtar y robar no es lo mismo. ¿Ven? Robar es robar a la fuerza y hurtar es robar sin que nadie se dé cuenta. ¿Verdad? Esa es la diferencia. Entonces, hermanos, todo eso está en contra de la palabra de Dios, y el Señor habla de una lista. El que hace todas estas cosas no heredará el reino de Dios. Amén. Por eso el Señor nos manda que nosotros obedezcamos su palabra. Morir al pecado es ya no tener deseo de las cosas que a Dios no le agradan. Eso es morir al pecado. Un muerto, cuando lo están velando en el tanatorio, normalmente en nuestros países
se alquila la funeraria y se lo lleva a la casa. Y pide permiso al ayuntamiento, allá se llama municipio, y cierra la calle. Ahí en la casa, y ponen bancas, y ahí la gente pasa la noche, porque ya no hace frío como aquí. Y ahí la gente pasa toda la noche velando al muertito. Y hay ciertas costumbres, sobre todo del hermano Mario, usted es de Macará, ¿verdad? Es de Loja. Mi mamá de allá decía que cuando ella era pequeña, cuando alguien se moría, le hacían fiesta, le hacían baile. Y la gente bailaba, comía, se regocijaba. Pero realmente, aunque le hagan fiesta o lo que le hagan al muerto, el muerto ni se entera. Amén. Porque los muertos no saben nada. Amén. El que ha muerto al mundo y el que ha muerto al pecado, por mucho que le haya gustado el trago, por mucho que le haya gustado, hermanos, la discoteca o los pecados del mundo, estamos muertos para eso y ya no nos tienen, hermanos, que de pronto seducir, ya no nos tienen que llamar la atención, porque el que ha muerto del pecado, ¿cómo vivirá aún en él? ¿O no sabéis todos los que habéis sido bautizados en Cristo Jesús? Hemos sido bautizados en su muerte. Alabado sea el nombre de Jesús, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de decir, con la finalidad de que como Cristo resucitó de la muerte de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Amén. En el creyente se cumple lo que se cumplió en Cristo: la muerte, la sepultura y la resurrección. Cuando se nos llame al hermano y a la hermana, antes de sumergirlo, antes de enterrarlo, en otras palabras, aleluya, se efectúa lo mismo que se efectuó en Cristo, que era la muerte, la sepultura y cuando sale de las aguas, la resurrección para vivir una vida agradable a Dios. Démosle una alabanza al nombre maravilloso de Jesús de Nazaret. Leamos la palabra de Dios en Hechos 18. ¿Por qué es necesario el bautizo? ¿Por qué es necesario el bautizo? Mire lo que dice aquí la Biblia. 18 de Hechos, el versículo 24 dice: llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente y poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron